Continuamos entonces con este tema tan especial que sabemos que va a ser de mucha bendición también para ustedes, como lo hemos visto en el primer capítulo. Dios habló, José oyó y José hizo lo que Dios le ordenó. José tuvo victoria, María tuvo una gran victoria también, y toda la familia de ellos. Podemos decir que hasta hoy día dura esa victoria. Y dura esa victoria porque usted cada año, a fin de año, pues celebra la venida de Jesús el Salvador. ¿Qué hubiese pasado? Póngase a pensar por un momento. ¿Qué hubiese pasado si José, por más que hubiese estado preparado y María también, hubiesen desobedecido la orden de Dios? Probablemente Herodes hubiese matado al niño. En otra oportunidad, un descuido, habían permitido pues que el niño también fenezca, y etcétera, etcétera. Póngase a pensar usted un poco, trate de cómo se llama, de pensar bien esto, de navegar un poco, qué hubiese sucedido si es que María y José no hubiesen obedecido a Dios con respecto a las normas, a las reglas que Dios había establecido para que José, de una manera fiel, hubiese obedecido la orden de Dios para criar a Jesús aquí en esta tierra. Óigame, tú y yo no tuviéramos la oportunidad pues de compartir este momento, porque el Salvador vino para poder darnos a cada uno de nosotros la oportunidad de tener un día la herencia del reino de los cielos. Jesús va a decir en una parte de la palabra: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Eso lo va a decir el Señor Jesús. El único camino hacia la vida eterna es Jesús. Amigo, amiga, no siga otros caminos. Si usted quiere heredar la vida eterna con Dios, el único camino es Jesús. No es María, no es santo que santo, no. No es tampoco ninguna otra ideología. No es una práctica desde el punto de vista con buen sentir o buen sentido en la vida. El único camino que Dios estableció para que usted y yo tengamos vida eterna en el reino de los cielos es Jesús. No se haga usted problemas, ni tampoco, escúcheme bien, no se haga un ramillete de preguntas y conceptos equivocados, ideologías baratas en la mente. Deje de estar caminando por sentidos cruentos de dolor, de angustia, desesperación, y por caminos un poco cargados con la ironía, con acciones un poco que destruyen su espíritu. Las religiones que el hombre ha creado simple y sencillamente son para como sedantes, para que puedan de una u otra manera sedarte, drogarte, doparte y no mirar aquel que vive por los siglos de los siglos y aquel que es el camino y que murió por ti y por mí en la cruz del Calvario, que es Jesús. No mires otro camino, amigo. Es Jesús quien dio el Padre para que nosotros podamos heredar la vida eterna y un día estemos en el reino de los cielos con Él. Ahora, ¿esto quién lo dice? Lo dice la palabra. Toda la palabra es inspirada por Dios. Es útil para guiarnos, para corregirnos. Toda la palabra. De modo que si usted no cree en este santo libro, si usted no cree en esta bendita palabra, ya tiene un problema. Empezando por ahí, tiene un gran problema. Porque toda esta palabra fue inspirada por Dios. Bueno, usted de repente por ahí ha escuchado conceptos un poco cargados con
con mentiras, con orgullo, con soberbia, y dicen, no, ¿qué va a ser la palabra? No, 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 escúchenme. Toda esta palabra es inspirada por Dios. Y Él tomó a hombres temerosos de Él para que la transcribieran. Y ahí la tiene en su casa. Ahí la tiene usted. Mire, tan importante es esta palabra que Dios se ha tomado el tiempo y la preocupación para que la mayor parte del mundo la tenga en su hogar, la tenga en su casa. No solamente la puede tener desde el punto de vista a través de esta Biblia, si no la tienes en tu celular, con respecto a ideas, a conceptos. Hay personas que sin conocer la palabra están hablando la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hubo una idea, un pensamiento de un contacto a través del celular que te expresó, ¿no? Que te expresó un concepto, como Dios habló, José oyó, y José hizo lo que Dios ordenó. Y a ti te pareció bien, te pareció hermoso, y eso lo envías a otro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Debemos considerar que Dios no engaña, no miente. Nosotros somos los que mentimos. Usted y yo somos los que constantemente estamos en esa dura batalla. Si decimos la verdad o si matizamos la verdad, que al final es una mentira. Escúcheme, por ello necesitamos pues ordenar nuestros pasos, ordenar nuestros caminos y darle un espacio a Dios en nuestro corazón, reconociendo que Él es grande y Él es poderoso y que sin Él nada somos. Por Él es que vivimos, por Él es que podemos compartir este momento. Estamos viendo con respecto a la vida de José, este gran caballero, este gran hombre que nos deja enseñanzas profundas en su actividad. Escúcheme bien, podemos pensar, podemos idear, podemos evaluar de acuerdo a nuestro contexto, de acuerdo a nuestra experiencia, cómo vivió José. Podemos nosotros añadir quizás algún concepto del punto de vista humano, personal, de cómo fue este hombre. Cuando nosotros leemos la Biblia y cuando nosotros experimentamos cada año este dulce y hermoso momento que son casi 2 días, pero que todo el mundo se prepara, corre, en todo el mundo se corre, la gente se prepara para recibir ese 24 de diciembre, que no sabemos si fue la fecha, por supuesto, pero por lo menos el hombre, la mujer, el mundo reconoce que esa fecha vino Jesús, y eso es lo honorable, eso es lo grandioso, que reconozca que un día vino el Salvador. Y bueno, nos preparamos y al final llegan las 0 horas, nos abrazamos, pero de repente Jesús ni siquiera se mencionó. Escúchenme, qué importante es que entendamos que este tiempo tiene un valor espiritual encomiable, grandioso, que se escucha por los siglos de los siglos. Hace 2000 años sucedió este milagro grandioso para que el hombre reconozca que vino un Salvador. Sin embargo, no lo recordamos como es debido. Por eso vamos a leer nuevamente la palabra de Dios en Mateo capítulo 1, 20, 21 nos dice esto. Y pensando él en esto, un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1, 20, 21. Jesús estaba por venir. El Mesías estaba por venir. El pueblo de Israel esperaba, escúchame bien, el libertador, el rey de los judíos, para que pueda salvarlo de la opresión, de la esclavitud que vivía del imperio romano, porque había, escúcheme bien, confundido el mensaje. En este caso, María y José
estaban preparados por Dios desde su nacimiento, porque ellos venían del seno de la familia de David, y ellos habían sido instruidos, capacitados en esta palabra. Esto es importante que nosotros comprendamos. José y María habían sido preparados para recibir a Jesús. No es que Dios dijo 1, 2, 3, 30 y tú. 1, 2, 3, 30 y tú. No, 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 no. Dios no funciona así. Dios no trabaja así. Dios no obra así. Dios obra a través de lo que ya escribió. Dios, a través de lo que Él ya ha escrito, Él se va a manifestar. De modo que, si usted quiere saber algo de Dios, si quiere conocer su futuro, quiere saber qué es lo que va a pasar, escúcheme bien, mañana conocer, simple y sencillamente cumpla esto, nada más. Nada más. Qué difícil, sí es difícil. Lo digo porque yo tengo 32 años, voy a cumplir en esto, obedeciendo a Dios, caminando con Él. Sí, muchas veces me he relajado, muchas veces he desobedecido. En cuantas otras no he querido moverme, levantarme, no he querido, y me he justificado inclusive, contra Dios muchas veces. Pero las consecuencias son vitales, que las tomemos en cuenta. Las consecuencias están allí. Si el hombre desobedece, pues merece un castigo. Si usted obedece las normas, va a tener beneficios. Pero si la desobedece, usted como chofer, si desobedece la norma de tránsito, ¿qué es lo que espera? ¿Espera que lo aplaudan? ¿Espera que lo feliciten? ¿O espera una papeleta del policía? Escúcheme, aquí tenemos los reglamentos, las normas, las leyes, las demandas que Dios ha establecido para que nosotros seamos exitosos. Cuando estoy hablando de éxito, del éxito del punto de vista de Dios, no estoy hablando del éxito, escúchame bien, físico, no estoy hablando del éxito de que tú puedas alcanzar 1, 2, 3, 4 profesiones, porque ese es parte del éxito. Es, escúchame bien, una de las contribuciones para el éxito. Estoy hablando del éxito desde el punto de vista espiritual, moral, económico, social, familiar. De ese éxito te estoy hablando, el éxito integral. Hay muchas personas que tienen profesiones pero no tienen su familia. Hay otras personas que tienen dinero, tienen poder económico, pero están en los vicios. Son promiscuos sexuales, drogadictos, enfermos, alcohólicos, gente que, lejos de dar seguridad a los demás, crea incertidumbre. Entonces, ¿qué éxito tienes si estás viviendo una etapa así? ¿Qué éxito tienes si tienes una bonita casa y lo que hablas apesta? ¿Qué éxito tienes si es que verdaderamente nadie quiere vivir contigo porque tus acciones, tu forma de ser, crea incertidumbre, crea dolor para los demás? ¿De qué éxito hablas si eres así? ¿De qué éxito hablas si eres un arrogante, un despreciable, un chismoso, un haragán? ¿De qué éxito hablas si eres un grosero? Óigame, el éxito está, escúcheme bien, en saber vivir, aprender a vivir y también hacerle la vida feliz a los demás. No que sea feliz, porque más bienaventurado es dar que recibir, nos va a decir la Escritura. O sea, más feliz, más dichosa es la persona que se da, que invierte, que comparte, que la que recibe. Hay un secreto en esa vida de darnos, de servirnos, de otorgarnos, de bendecirnos. Y eso es lo que debe existir en el hogar, eso es lo que debe existir en tu familia. Si tú no puedes hacerlo de una manera rápida, entonces te falta parte de tu éxito, para tu éxito. Y es la palabra de Dios. La palabra de Dios es útil para ayudarnos en eso. La palabra de Dios es útil para cambiar nuestro enfoque de vida. La palabra de Dios es útil para hacernos personas honorables, para hacernos personas deseables, deseables por lo demás.
Si quieren vivir contigo, bien, pero si les apesta vivir contigo, ahí hay un problema de arrogancia, un problema de, de actitudes de despectismo, de orgullo, de soberbia, y eso no lo puedes cambiar de la manera tan fácil, escúcheme bien, porque se ha impregnado de tal forma en tu vida y en tu corazón que ni tú mismo te das cuenta cómo eres. Escúchame, la única forma como tú puedes, de una manera así, lejanamente, hablando, la única forma que puedes darte cuenta es que las personas se desaparecen. Cuando llegas tú, todos se desaparecen. Cuando llegas tú, hacen mueca a los demás. Cuando llegas tú, dicen, ya llegó. Y todos van desfilando, uno por uno se van saliendo del curso de tu existencia. ¿Me escuchaste? Entonces, esto es muy importante que comprendamos, que entendamos. Estamos hablando entonces de José y de María José especialmente. ¡Qué hombre! ¡Qué hombre! ¡Qué ser humano! ¡Cuántas enseñanzas nos deja! José y María, una familia estupenda, extraordinaria. Dios los había preparado desde el seno familiar a cada uno de ellos para educarlos, para fortalecerlos, para equiparlos, para que el día de mañana ellos puedan ser los padres de Jesús aquí en la tierra. José, el padre adoptivo de Jesús, era un hombre que se merecía todo el respeto, porque tanto José y su familia que vivieron en Nazaret tenían temor, un temor excesivo por Herodes. Herodes era criminal y quería matar al niño, de tal modo que vivían en sobresaltos constantemente, pero tenían una relación íntima con Dios. Ese hecho de tener un sanguinario como rey ahí en pueblo de Palestina, ese hecho de tener pues un criminal como el gobernador más alto y elevado del pueblo de Israel, porque el imperio romano había tomado como propiedad al pueblo de Israel, ese hecho lo llevaba a ellos a tener una relación íntima con Dios. Y cada uno de nosotros, usted y yo, tenemos esa gran responsabilidad de tener una relación íntima con Dios, porque no sabemos qué es lo que pasa detrás de nosotros. Y tampoco ni a la derecha ni a la izquierda. No podemos ver al infinito qué cosas se están tejiendo contra nuestra persona. Pero Dios sí lo sabe. Y Dios, que lo conoce, en algún momento a través de su palabra te revelará, o a través de instrumento de Él te revelará qué condiciones debes tomar o hacer con respecto a tu vida, a tu futuro, para que no corras el peligro y el riesgo de quedar en vergüenza y de salir pues completamente y salir ileso ante situaciones de ataque que muchas veces se convierten en ataques certeros contra nuestra vida. Ahora, la situación social de la vida de José no era tan buena, mi amado. Su economía era escasa. Recuerda que él era carpintero, José. Y como carpintero, él estaba al servicio de la comunidad. Y no solamente eso, sino que como Herodes había tomado como esclavo al pueblo judío, ellos hacían lo que querían con las personas y probablemente lo utilizaban a José para que les pueda hacer, pues, desde el punto de vista sus muebles, sus mesas, sus sillas, qué sé yo, y no pagarle, ¿no? O sea, lamentablemente era una situación muy compleja, pero además de eso teníamos que entender también que los judíos pagaban tres impuestos que eran muy importantes en ese tiempo. Hoy día usted paga un impuesto, de repente dos impuestos si es que usted es un hijo de Dios,
¿no? Si podemos verlo así, ¿no? Uno a Dios, que es el diezmo, y otro pues al erario público, ¿no? Pero en el tiempo de Jesús, los judíos pagaban los siguientes impuestos. Primero había un tributo que tenían que darle a Roma, porque Roma había sido pues escúcheme bien, el imperio que había conquistado el pueblo judío, y una de las formas como tenían que ellos de una u otra manera tener la libertad de poder caminar por las calles de Palestina, porque esto era propiedad de Roma ya, desarrollar sus actividades desde el punto de vista empresariales, laborales, dentro de la ciudad. Ellos tenían que pagar por eso un tributo a Roma. Pero no solamente eso, sino que también tenían que pagar otro tributo al rey para apoyarlo a él, ¿no? Aparte de eso, que tenían que apoyar al rey, cuando venían, pues si querían saquear sus negocios, sus tierras, tenían también que pagar. O sea, en otras palabras, ellos estaban sumergidos al dolor, a la angustia, a la presión, a la injusticia, pero también aparte de Dios, ellos también al templo tenían que pagar pues su erario, su tributo, que era el diezmo al Señor, ¿no? Entonces el pueblo judío tenía una serie de situaciones que no era fácil, era difícil, complejo, desde el punto de vista un poco asfixiante, si no podían trabajar con libertad, si no podían desarrollarse en la sociedad con libertad, si no podían, escúcheme bien, cosechar con libertad, porque si no, por el camino, por los caminos, yendo pues a su casa, de repente llevaban su ganado lleno, sus carretas llenas de sus cosechas. Los soldados romanos les hacían bajar los productos y le robaban y le dejaban lo que querían. Cuando iban escúcheme bien, cuando los obreros estaban cobrando su sueldo, ahí había un soldado romano y había también un ¿cómo se llama? Un cobrador de impuestos, escúchame bien, y bueno, que tomaban todo el dinero que ellos querían. Entonces era una situación bien compleja, era una situación bien compleja. Y no solamente eso, sino que le dejaban lo que ellos querían, lo que ellos querían le dejaban. La situación no era fácil, la situación era de mucho dolor. Usted y yo, que vivimos en una nación que es libre y independiente, aprovechemos, gocemos, hagamos las cosas bien para Dios, desarrollemos nuestra actividad desde el punto de vista honorable, compartamos nuestra ciudadanía con lo nuestro desde el punto de vista en la honestidad, en la responsabilidad, en la verdad y no en la mentira. Caminemos honestamente. Escúcheme bien, la vida tiene sentido cuando nosotros la desarrollamos desde el punto de vista de las normas, de las reglas que Dios ha establecido. Cuando nosotros evadimos normas, saltamos reglas, saltamos etapas, malogramos nuestro futuro, afectamos nuestra vida y la vida de los que viven alrededor nuestro. ¿Cuál es su estilo de vida? ¿Cuál es el estado de vida? ¿Usted se rige bajo leyes, bajo órdenes? ¿O usted la orden, usted mismo es su ley? Cuidado, cuidado, porque tenemos la tendencia a equivocarnos, tenemos limitaciones, ya lo hemos visto, lo hemos estudiado. Usted y yo tenemos limitaciones. Si usted es esposo o esposa, el compañero o la compañera con quien ha hecho pacto delante de Dios, escúcheme bien, para ser pareja, ella o él deben ser los fundamentos de su vida para compartir, dialogar, decirse los defectos, expresarse las virtudes, darse palabras de ánimo, también en alguna oportunidad reclamarse unos a otros, pero con altura,
y caminar agarrado de la mano, abrazado de la mano. Escúcheme bien, ¿para qué? Para poder hacer un certamen en esta vida de una manera honorable, de una manera justa, de una manera con responsabilidad. No ha llevado usted al altar a una persona para tenerla como estorbo en su casa. No ha llevado al altar a una persona para tenerla como un elemento inservible en su casa o para tenerla como una esclava en su casa. No, amigo. Usted ha llevado al altar a una persona considerando sus limitaciones y considerando que esa persona pues es la que ama, la que estima y la que Dios ha permitido pues que pueda vivir con ella. ¿Para qué? Para menospreciarla, para afectar sus sentimientos, sus emociones. No, es para valorarla y para darle la gloria y la honra al Señor por la compañera o el compañero que tiene para poder desarrollarse bien en la vida. Escúcheme, si usted tiene hijos hoy, esos hijos un día también van a formar su hogar y se quedará con su esposa, con su esposo, y tendrán pues que soportarse para toda la vida. Por ello necesitamos comprender que mientras estamos jóvenes, bueno, yo ya estoy a punto a la vejez ya, pero mientras estamos adultos podemos todavía desarrollar los atributos de nuestra vida para poder hacerle la vida posible a la esposa, ¿no? Para mostrarle a ella que la amamos, que la estimamos, que es valiente, que cumple una función muy importante en nuestra vida. Y cuidado, varón, con palabras duras, palabras soeces, palabras que hieren sus sentimientos, sus emociones. Entonces, estábamos hablando un poco de la situación económica o de la condición que vivía José y María en el tiempo de Jesús, ¿no? La vida económica en ese tiempo, existía la clase profesional, existían los escribas y también los industriales familiares. Recuerde, los mejores lugares los ocupaba Roma, ¿no? Entonces ahí había los gerentes, si podemos decir esta palabra, los administradores, eran romanos. Muy difícil que encontrara pues personas profesionales desde el punto de vista honorablemente reconocidos del pueblo judío. Muy difícil porque eran esclavos, escúchame bien, y por supuesto el imperio que los había conquistado había tomado el orden desde el punto de vista ministerial para el desarrollo de la sociedad del pueblo de Israel como nación, ¿no? Así que ahí no había parentesco ni compadrazgo, sino ahí había un pueblo que había sido subyugado, que había sido conquistado y tenía que pues estar sumergido al atropello, si puedo decir la palabra, del pueblo del imperio que lo había conquistado, en este caso Roma, que había conquistado al pueblo de Israel. Pero el tiempo entonces de José, en este tiempo, la clase profesional de todas maneras era una clase profesional, pero eran esclavos. Los escribas eran escribas, pero eran esclavos. Los industriales, familiares también, pero eran esclavos. Eso quiere decir que cualquier momento llegaba el Imperio Romano y hacía lo que quería contigo. No le importaba. También habían textiles, artesanos, y dentro de esos artesanos estaba José, ¿no? José era carpintero, ocupaba una labor importante dentro del contexto social porque hacía los muebles desde el punto de vista de madera, para la familia, para los hogares o también para el Imperio Romano. Entonces, escúchame bien, necesitamos comprender que ese era el estado en aquel momento que llegó Jesús. Mateo capítulo 13, versículo 55 dice, ¿no es este el hijo del carpintero? Hablando de Jesús. ¿No se llama María su madre y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas?
Aparte que tuvo hermanas también, ¿no? Sí, sí, Mateo capítulo 13, versículo 5 nos habla un poquito del contexto familiar aquí entonces de José y de María. ¿No es este el hijo del carpintero, hablando de Jesús? ¿No se llama María su madre y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Escúcheme, escúcheme amigo, amiga. Jesús tuvo hermanos. Jesús tuvo una familia como usted y la mía. No sé cuántos hermanos son de su familia, pero de todas maneras, acuérdese un poco el estado de vida de su niñez, el estado de vida de su pubertad, su adolescencia, su juventud, si es mayor ya. Pero de todas maneras, ese mismo estilo de vida que usted ha llevado dentro de su familia, dentro de su hogar, la llevó Jesús y sus hermanos. A diferencia de que Jesús nunca pecó. Qué interesante, ¿no? O sea, ¿usted se imagina el carácter de Jesús? ¿Se imagina la personalidad de Jesús? Pero estamos estudiando en estos momentos la vida de José y de María, en este caso a José. Pero se imagina también la personalidad de José para poder distribuir los quehaceres, las responsabilidades, aparte de eso, ser un esposo honorable, ser un trabajador desde el punto de vista social, mantener cubierta a toda su familia porque eran esclavos del pueblo del Imperio Romano y desarrollarse en la sociedad. ¿Usted se imagina a José? José, como era justo y no quería infamarla, no va a decir en un término anterior de la palabra, quiso dejarla secretamente. Era justo José. Y cuando estamos hablando de justicia, no estamos hablando de un hombre sin defectos, sino un hombre veraz. Escúchame bien, un hombre que se deja guiar por la palabra de Dios. Que vamos a tener de repente en algún momento equivocaciones, sí. Pero la palabra justicia en este contexto está hablando de un hombre que dependía de Dios, que caminaba con Dios, que trataba de hacer las cosas como para Dios y como las ordenaba Dios. Y eso es lo que está hablando aquí de José. José no se dejaba guiar por sus impulsos baratos. José no se dejó guiar por sus impulsos egoístas, no se dejó guiar por sus impulsos de arrogancia, ni tampoco de orgullo, de soberbia, de altivez. No, José se dejó guiar bajo la palabra de Dios. Y usted esposo, usted esposa, tenemos la imperiosa necesidad de dejarnos guiar por Dios, por la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que nos va a dar vida. Es la palabra de Dios la que nos va a hacer padres certeros, hijos certeros, obedientes, responsables. Es la palabra de Dios la que nos va a conducir hacia la vida de victoria. Y es más, es la palabra de Dios la que nos guía para tener vida eterna y poder encontrar el camino de Jesús. ¿Entiende? Entonces necesitamos la palabra de Dios. ¿Un día al mes? ¿Un día al año? No, todos los días. Todos los días tenemos que estudiar la palabra de Dios. Por eso el título de este mensaje y este segundo mensaje es: Dios habló, José oyó, pero José hizo lo que Dios le ordenó. ¿Usted está haciendo lo que Dios le ordena? No, pero que yo no sé cuál es la voluntad de Dios. Porque no lee la palabra, porque no busca a Dios, porque no adora a Dios, porque no sirve a Dios. Oiga, dele permiso a Dios. Hasta Dios es tan caballero que le pide permiso a través del labio de este mortal. Dele permiso a Dios en su corazón. Dele permiso a Dios en su vida, en su negra vida, para que Él la emblaquezca, para que Él le dé criterio, le dé forma a su vida. Ya bueno, ya ha lastimado su vida, ya ha malogrado su vida. Ha caminado por sendas de corrupción, de maldad, etcétera, etcétera. Pero no sigue lo mismo. Dele la oportunidad a Dios. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama María su madre y sus hermanos Jacob y José, Simón y Judas? Mateo 13, versículo 55 nos dice: José y María
llevaban, escúcheme bien, su familia donde estaban, donde caminaban. Pero Jesús era reconocido ya en esos momentos por la sociedad, porque él hablaba, compartía lo que había aprendido de su Padre Dios y a través de su Padre adoptivo aquí en la tierra. Escúcheme, no espere que su hijo haga cosas que usted no hace. Y si las hace, por una parte, si son buenas, es por la misericordia y la gracia de Dios. Y si son malas, es porque usted no le puso normas y reglas. Por eso a nuestros hijos debemos hacerles caminar bajo órdenes, bajo reglas, bajo normas, que eso los va a llevar a ellos al éxito en la vida. José, un gran caballero. Ahora, la condición espiritual de José la podemos ver claramente, como la dije anteriormente, él era justo. Como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Nos va a decir la palabra de Dios en Mateo capítulo 1, versículo 19. Era temeroso de Dios. Tenía una relación íntima con Dios. Cada día, cada momento, cada instante, él tenía que de todas maneras decirle: Dios, por favor, ayúdame. No sé qué hacer ante esta situación, ¿Qué hago ahora? Porque estaban con el Hijo de Dios. Porque tenían que guiar a Jesús. Era una imperiosa necesidad tener una relación con Dios. Usted, escúcheme bien, quiere hacer hijos frondosos, hijos que tengan victoria el mañana. Si usted quiere hacer una familia de éxito, en todo el sentido de la palabra, como lo explicamos anteriormente, porque el éxito no quiere decirnos a nosotros que es tener simple y sencillamente una profesión. No es simple y sencillamente tener poder en la sociedad. ¿De qué vale ese éxito cuando escúcheme bien, es un personaje corrupto? ¿De qué vale que usted tenga un poder económico cuando es un drogadicto, un fornicario, un adúltero? ¿De qué sirve eso? No sirve de nada. Las herramientas que Dios nos da en la vida, como la profesión, como el poder, simple y sencillamente, escúcheme bien, Dios las permite para que nosotros podamos desarrollarnos y para que nosotros podamos tener, escúcheme, una familia frondosa, una familia fortalecida, para que nuestra esposa pueda gozar de los eventos de victoria que tiene usted como esposo, para que los esposos puedan gozar los eventos de victoria que tienen los hijos a lograr una profesión, para que tanto los hijos como la esposa puedan gozar el trabajo y el esfuerzo que tiene el esposo al llevar, escúcheme bien, el bienestar económico para la familia. No es para usted, muchachote grandote, es para sus hijos. No es para simple y sencillamente para que usted hinche su pecho y yo ya soy esto, yo tengo poder. Eso no sirve de nada, amigo. Eso no vale para nada. Usted siéntase orgulloso, siéntase satisfecho de que su esposa lo alaba, de que sus hijos lo alaban. ¿Cuándo lo va a obtener? Cuando usted es justo, cuando usted es responsable. Cuando usted llega a casa y todos se le prenden de la pierna y dice: ¿a qué hora llega papá? Y no se corren más bien de usted. Cuando usted llega a casa y sus hijos se corren, hay una preocupación, amigo. Sí hay una preocupación, porque usted no está dando buen ejemplo. Ejemplo de responsabilidad, ejemplo de amor, ejemplo de ternura, ejemplo de familia. Ahí sí tenemos que preocuparnos. Entonces, la condición espiritual de José es que tenía una relación personal íntima con Dios. Fue un gran esposo, un gran padre para su familia. Resultado, escúcheme, de su obediencia, pues es que Dios encargó ser padre adoptivo en esta tierra de Jesús. Yo voy a terminar con esta expresión, porque en el próximo tema vamos a hablar de esto. ¿Y vamos a hablar para qué? Para entender qué responsabilidad Dios nos ha dado en esta tierra y que debemos llevarla en efecto de una manera
prodigiosa, si puedo decir la palabra, llena de honestidad, cargada de justicia, de responsabilidad y también fortalecida conforme a la palabra de Dios para poder dejar huellas en esta vida, huellas de bendición, huellas de victoria, huellas de honorabilidad. Amado, amada, quiero terminar diciéndote, ¿cuál es el estado hoy de tu vida? ¿Qué dicen los demás de ti? Puedes compartir abiertamente con los demás, con tu familia, la expresión de poder hacerles esta pregunta: ¿qué piensan ustedes de mí? Escúcheme, amigo y amiga, en el nombre de Jesús le digo, dejamos huellas. ¿Qué huellas estamos dejando en esta sociedad? Esperamos que sean huellas de conducta honorable, castas, irreprochables. Que Dios nos ayude, porque como humanos que somos tenemos tendencia de equivocarnos. ¿Qué estoy haciendo yo de mi vida? ¿Qué estoy haciendo yo de la vida de los míos? Es una pregunta muy importante que nos hagamos. ¿Qué le parece si oramos en esta oportunidad y le decimos al Señor: aquí estoy, Padre, aquí estoy con todos los pormenores de mi vida, con todas las acciones que he tenido? Aquí estoy, Padre, muchas veces con argumentos, con deseos un poco cargados de pecado. Perdónanos, Señor. Perdóname porque muchas veces he alterado las circunstancias, he afectado el corazón de los demás. Perdóname. Pero queremos aprender así como Jesús nos enseñó. Y en este caso también José nos enseñó. Porque así como tú le hablaste a José, él oyó, pero no solamente se quedó en oír lo que tú le ordenaste, sino que obedeció, Señor, lo que tú ordenaste. Queremos hacerlo también nosotros. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Te alabamos con todo nuestro corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te bendiga.